Estamos ahora con los doctores Enrique Bernales y Fernando Tuesta para conversar acerca de estos proyectos de modificación constitucional que el Ejecutivo ha remitido hoy día al Congreso para viabilizar, dicen, las elecciones, el adelanto de las elecciones. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, gracias. Buenas noches. Bueno, decir bien es algo relativo en función de la situación del país, pero al mal tiempo hay que ponerle buena cara. Buena cara. Bueno, estamos con esta situación increíble, ¿no? Esta especie de golpe de Estado, técnicamente hablando, en el que hay Montesinos y la cúpula militar en el Pentagonito, Fujimori con los ministros en el Palacio de Gobierno. Según informaciones, Montesinos se resiste pues a renunciar, a someterse, etcétera, y hay una situación de rebeldía. Se dice que esta cúpula estaría buscando deponer a Fujimori y poner un presidente de transición. En fin, ya hay toda clase de rumores, por supuesto, pero... Mira, Jaime, efectivamente es una situación técnica de rebeldía, pero en cierto modo tolerada o consentida por el propio presidente Fujimori, que es lo lamentable. Porque si él quisiera ejercer la autoridad de presidente, por muy disminuida que esté, y ordenase que en el término de distancia el señor Montesinos hiciese abandono de las instalaciones militares donde no tiene por qué estar un civil que no cumple ninguna función, yo creo que todo el país lo respaldaría. Lo que sucede es que se está encajonando. Las iniciativas que está ejerciendo son iniciativas de un tiempo que ya no existe. Si él, en lugar de tener la actitud que ayer ha hecho evidente en su conferencia de prensa, llamase a la oposición, llamase a la sociedad civil, a los técnicos y expertos tipo Alfonso de los Heros, que han colaborado con él en mejores tiempos, y con ellos realmente comienza a tender puentes que articulen a todo el país en función a la necesidad de moralizar y de efectivamente hacer un cronograma creíble, viable de elecciones generales. Bueno, creo que Fujimori recupera su imagen, pero lo poco que tiene de crédito en este momento lo está perdiendo, porque realmente está quedando como una persona respecto de la cual los militares y Montesinos hacen lo que les da la gana, y eso el Perú no lo puede tolerar. Efectivamente, ¿no? Y la pregunta es por qué efectivamente Fujimori no toma esta decisión. ¿Es un fondo de lealtad todavía hacia Montesinos? ¿Temor a la cúpula militar? ¿No? Evidentemente, como dice Enrique Bernales, tendría pues el respaldo de todas las fuerzas políticas del país, de la OEA. Si no tiene pierde, no tendría pierde esa jugada, ¿no? Habría quizás una resistencia sin destino, sin futuro, muy de corto plazo esa cúpula, pero no, tarde o temprano tendría que Creo ganar. que allí radicaría justamente la fortaleza y la dignidad que de alguna manera el Perú entero está esperando de su presidente. Gracias, efectivamente. Bueno, no sé si podemos entrar al tema que nos había ocupado, porque en lo que sí ha sido muy activo el gobierno es en proponer una serie de modificaciones constitucionales que ha remitido hoy día al Ejecutivo. Bueno, una de ellas, la primera, es una cosa muy operativa, simplemente para que hacer la elección posible hay que modificar ese dispositivo constitucional que establece que los funcionarios públicos tienen que renunciar 6 meses antes si es que quieren ser congresistas. Eso lo han reemplazado por 2 meses antes, ¿no es cierto? Esa es una modificación que tendría que hacerse de todos modos. Fernando es un experto en esas materias. No, bueno, pero no sé si vale la pena discutir ese punto. Yo creo que vale la pena discutir el punto previo. El punto ¿Cuál? El punto previo es lo siguiente. ¿De qué manera se viabiliza cambios en las normas y en los mecanismos que nos conducen a una elección transparente, justa, equitativa, en donde puedan obviamente competir todas aquellas candidaturas y partidos que se presenten y que ofrezcan al país una elección absolutamente distinta a la que hemos pasado y que origine un gobierno legítimo y legal? Y entonces la cuestión previa es que existen algunas posibilidades. La primera, la del oficialismo, que es conducir estos mecanismos a partir de un gabinete que se mantiene en pie y un parlamento que tiene una mayoría que, como sabemos, es una mayoría cuestionada y construida sobre la base
en algunos casos, seguro que no en todos, pero en los casos más importantes, como el que hemos visto, sobre la base de corrupción. Porque, Perdona, como lo hemos visto esta mañana, ¿no?, empeñados en seguir defendiendo Lo la indefendible. impunidad del señor Montesinos. Así es. Y de Curi y de tantos más. Curi y de todo lo Pero demás, eso no puede ser, la otra claro. posibilidad es donde creo que además se podría avanzar, y eso lo está evitando el gobierno y puede costarle caro a él y a todos, es que en realidad las normas deben salir como producto de un acuerdo político. Este no es un problema constitucional. La Pero- crisis es política. Pero además, perdón, eso es indispensable porque tengo entendido que Fundamental. para poder modificar la Constitución se requieren los 2/3 del Pero- Congreso, pero- ni pero- siquiera con la mayoría pero- espuria que Pero a lo la mejor pero ni incluso, siquiera es necesario necesario. reformar la Constitución, Jaime. Ni siquiera es necesario Ni reformar. siquiera es necesario. Porque yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Fernando. Esta es una crisis política Así es. que ha hecho prácticamente estallar al régimen político. No se puede pretender, no hay antecedente histórico donde estalla el régimen político y el régimen jurídico queda inconmovido. Eso no es así. Hay evidentemente una constitución que en este momento sigue teniendo una presencia Es decir, y no tal se- vez un valor subsidiario, pero lo que se requiere es acudir a las fuentes que en este momento están representadas por las fuerzas vivas y que dicen, bueno, vamos a tomar estos acuerdos políticos. Si son compatibles con la Constitución, enhorabuena. Si no lo son, veamos en el espíritu, en el modelo de la Constitución, cómo se pueden compatibilizar por la vía de leyes ordinarias. Pero pensar en reformas constitucionales que van a asuntos sustantivos, ¿por qué estos y por qué no los otros? Y que inclusive pueden no cuadrar necesariamente con unas elecciones abril o mayo, razón por la cual esta situación provisional pueda prolongarse más allá del 28 de julio, yo francamente creo que es pensar con el cerebro un poco obnubilado por la crisis, lo cual justamente señala lo poco aconsejable que es tratar de elaborar documentos y papeles donde, que yo sepa, ni un solo técnico, ni un solo experto, ni un solo constitucionalista ha participado. Se están improvisando decisiones. Además, Jaime, el punto es el siguiente. Si es que esto sale como resultado de un acuerdo, tú garantizas que las normas y el juego político sea aceptado por todos. En cambio, de esta manera, que seguramente va a traer polémica y seguramente también va a ser resultado de una mayoría, es posible que la oposición justamente va a oponerse, por la Pero redundancia, a mí me parece sobre que artículos que creo que son discutibles. Estoy de acuerdo con Enrique, se necesita cambios políticos, soluciones políticas. La gran reforma la va a hacer, la reforma institucional la hace el próximo gobierno y el próximo Ahora, parlamento. yo partía del supuesto de que el acuerdo es indispensable. Pero- Porque, pero ¿dónde? ¿Dónde están las evidencias? porque si quieres modificar la Constitución necesitas 2/3 y ni siquiera con la mayoría construida en base a tránsfugas tiene el gobierno 2/3. O sea que de todos modos requiere un acuerdo. Sí que el acuerdo se da por descontado, tiene que haber un Pero acuerdo, si no... precisamente, si es tan frágil la posibilidad del acuerdo, no pongas la condición que lo inviabiliza, porque entonces puede generarse el pretexto por el cual no se llega a la suspicacia que puede despertar propuestas como esta, aquella por la cual prácticamente se facilita la elección en primera vuelta si es que hay una diferencia de 10% entre el primer y segundo candidato. ¿Con Portillo? ¿Con la OMPE? ¿Quién va a creer en esta posibilidad? No, pues. Evidentemente tendría que salir por ti, Claro, tiene que pero modificarse la tendría OMP, que, ¿no? Tendría bueno, entonces estamos Pero eso- pensando en una serie de escenarios que no se están dando, Ahí quizá la pero que viveza- están autorizando la suspicacia. Ahí Porque, quizá la viveza está en pensar que, bueno, el fujimorismo va a presentar un candidato, digamos que sea Tudela, que es el que largamente más aprobado por la opinión pública dentro del fujimorismo, y la oposición va a presentar muchos candidatos, entonces evidente podría darse ese resultado, es decir, que Tudela saque en primera vuelta más de 10 puntos respecto del... podría, y si no Entonces, puede, y si no puede, la ayudadita, ¿no es cierto? la ayudadita. Jaime, además, cuando tú dices, eso se da por descontado, tú lo das por descontado. El gobierno no lo da por descontado. Para el Se ha gobierno, olvidado que en necesitamos realidad, en precios. el fondo, para el gobierno, según los discursos, las presentaciones del sábado hasta el día de hoy, es que prácticamente en el país
no pasó nada, salvo que el Esto es presidente, increíble, por, digamos, Hay una deseo inercia, propio, hay una ha inercia decidido quedarse solamente un año. Pero resulta que el Parlamento, su gabinete, sus Fuerzas Con el llanto de la Armadas, población. todos, efectivamente, y no hay nada que cambiar. Todo camina en la dirección Así es. de que no cambió nada Ahí. y de que es posible quedarse más tiempo, ¿no? Hay una- Tudela ha dicho una cosa muy cierta hoy en la tarde, ¿no? Pero me dicen, perdóname, que tenemos que ir al bueno. resumen de noticias y regresamos con Perfecto. esta conversación. Permiso. Bien, regresamos con Enrique Bernales y Fernando Tuesta, examinando este paquete de modificaciones constitucionales. Bueno, en definitiva lo que propone para viabilizar, se propone varias modificaciones que no son necesarias en realidad, incluso el tema de la reelección, que no haya reelección inmediata, quizá como conversábamos ahora, como un señuelo para que se apruebe todo el resto, pero lo que realmente va al punto es esta disposición por la cual se establece, es una disposición especial, ¿no? Una disposición especial para que las autoridades elegidas en las elecciones generales del año 2000, es decir, Fujimori, culminarán su mandato el 28 de julio del año 2001. Es como una especie de disposición transitoria o especial, ¿no es cierto? Ahora, ¿esta misma disposición es necesaria o no es necesaria? ¿Qué alternativas hay? Esa disposición, que evidentemente es una disposición transitoria, tendría que adoptarse si no se encuentra en la Constitución otras salidas. Yo creo que se pueden encontrar otras salidas de un menor costo, porque esto lleva necesariamente a 2 legislaturas y a una enorme discusión. Y además puede demorar formalmente la convocatoria, se pueden modificar las leyes, la del Jurado Nacional de Elecciones, etcétera, y sin embargo quedar demorada la convocatoria, lo cual no creo que sea conveniente, porque tendríamos que remontar. La convocatoria solamente puede hacerse cuando esté modificado el dispositivo constitucional. Es decir, estamos convocando en febrero para una elección que a lo mejor ya no es ni en marzo ni en abril, sino en mayo o en junio. Cuidado. Yo creo, y algo adelantado y escrito ya sobre el tema, que la reducción del mandato, en el caso del presidente de la República, implica una renuncia al ejercer los 5 años a los que tiene derecho. Que por consiguiente, él puede hacer una comunicación al Parlamento pidiendo autorización para reducción de su mandato, que el Congreso lo interpreta como una renuncia a ejercer la autoridad de su mandato y que se la acepta bajo fecha. Es decir, la renuncia se hace efectiva no hoy ni mañana, sino al 28 de julio, autorizando en el ínterin a que inmediatamente el presidente convoque elecciones. Desde el punto de vista de la Constitución, no se ha producido una vacancia absoluta, sino que se ha producido una renuncia bajo plazo que le permite actuar y permanecer en el cargo del presidente. Esa solución es brillante, Yo creo que es una solución sencilla, posible, rápida, sencilla, que además va acompañada, y que no requiere modificación constitucional. no requiere modificación constitucional y tampoco requeriría, si es que nos ponemos en el supuesto de la falta de confianza, para que se pueda disolver el Parlamento. Periodo durante el cual operaría de pleno derecho constitucional la Comisión Permanente. De manera que esto interpretando de manera sistemática e integrada la Constitución para encontrar soluciones El aplicables Parlamento es inmediatas. la solución que proponía Jorge Powell. Por el lado del Congreso, el Congreso tendría que censurar 2 gabinetes. No utilicemos la palabra censurar, no dar confianza. Perdón, Parece- no dar confianza. no dar confianza. A 2 gabinetes, con lo cual quedaría automáticamente disuelto y Así funcionaría es. la comisión Por ejemplo, permanente. que parezca broma cruel, proponer un gabinete presidido por Montesinos, que espero que no le den confianza, ¿no es cierto? Pero a eso se le agrega quizá lo siguiente. Para empezar, para dar confianza también, este gabinete debe renunciar. Ah, Y pero debe por supuesto. llamarse a un gabinete de concertación nacional que obviamente trabaje con la Comisión Permanente y viabilice aquello que es parte del acuerdo político. Los partidos políticos van a querer formar parte de un gabinete Depende pues con en qué Fujimori condiciones. antes de las elecciones, que Pero no complementarse con el depende, gobierno. Pero lo que están Algo haciendo tendrán es que tienen que hacer hacer. también los Bueno, lo han partidos. dicho, ¿no? Lo han dicho en